Hola, te doy la bienvenida al tutorial de armado del modelo Escorpión. Es este que ves acá. En este tutorial veremos todos los detalles, cómo armar cada plantilla, los consejos para que tu escorpión quede perfecto. Recuerda que está articulado en la cola, los brazos, las tenazas. Todos los detalles los veremos en este tutorial. Veamos cómo se hace. Para armar el escorpión tenemos instrucciones, cada uno de las instrucciones, acá todo lo referente a las tenazas, la cola y acá los últimos pasos. También tenemos las hojas de las plantillas. Entonces acá hay algunas cosas importantes antes de comenzar, además de seguir el orden alfanumérico, es decir, comenzar por el número 1 de la letra A. Te recomendamos leer todas estas cosas, la parte frontal, la parte de atrás de las plantillas, que tienes unas piezas para ayudarte a ejercer presión y evitar lastimar tus dedos. Pero también es importante este apartado de acá, que nos dice que hay piezas como estas que se incrustan, las otras se incrustan en la parte posterior. Acá por ejemplo dice in, eso quiere decir que esa pieza tiene que quedar visible es la cara posterior de la plantilla. Y así como estas dicen front y back, estas también. Esta es la parte frontal de esta, por ejemplo, y esta es la parte trasera. Igual acá, la parte trasera, la parte frontal. Y el color rojo en todas las plantillas, cuando veas el color rojo, es que significa que se trata de piezas frágiles. Por el momento comenzaremos con la plantilla A, el número 1 de la plantilla A. El número 1 de la plantilla A lo vemos acá. Es esta pieza, dice frágil. Todas estas piezas que tienen estos cortes para que se doblen son frágiles, así que hay que colocarlas con mucho cuidado y bien seguros de cómo va la pieza antes de incrustarla, ya que extraerla después es un poco complicado y podríamos dañarlas en el proceso. Si te llega a ocurrir que por error colocas una así, puedes hacer dos cosas. Puedes lijar la pieza por fuera para que se torne de un color más claro. O la otra es extraerla. Y para extraerla, sin romperla, debes hacerle un juego así, mientras que con estos dedos vas haciendo este movimiento para que tus mismos dedos vayan extrayendo la pieza. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, ya que estas piezas en esta zona, como ves, son muy delgadas acá para que se puedan doblar. Entonces si la extraes de golpe, se puede romper. Entonces comenzamos a pellizcar con esta mano, así. Y con esta hacemos un pequeño juego, ¿sí? Poco a poco, para que vaya saliendo lentamente, ¿sí? Ahí ves que ya va saliendo. De hecho, en lo que sientas que ya baila un poco más, vas disminuyendo la fuerza porque ya está a punto de salir. Así, de un lado y del otro. Ahí ya empezó a soltar y le voy a dar con mucha suavidad. Ahí salió de un lado y ahí salió del otro. Estas flechas rectas indican que la pieza esta se incrusta acá por esta cara de la plantilla. Y todas las flechas curvas indican que el ensamble, el acople, es por la cara posterior de la plantilla. Vamos a verlo con el paso número 1. Entonces el paso número 1 es esta pieza con esta. Tenemos una flecha curva, quiere decir, esta es la parte frontal, esta es la cara frontal de esta pieza y esta es la parte frontal de esta, la parte frontal y la parte de atrás. Entonces extraemos la pieza así están en la plantilla. Esta es la parte frontal y esta de abajo es la parte frontal. Entonces esta pieza va así, ¿sí? Entonces esto se incrusta por la cara posterior de la plantilla, así que va de esta manera, así, con mucho cuidado, de un lado y del otro. Podemos usar las piezas de ayuda de la plantilla B. Colocamos una superficie plana, uniforme y firme y presionamos de un lado. Llevamos la pieza con mucho cuidado con nuestros dedos hasta
el otro ensamble, que es este que está acá, y lo incrustamos. Entonces ya hemos hecho el paso 1 de la plantilla A. Ya más adelante veremos para qué es esta indicación A2. Vamos a ver cuál es el paso número 2. El paso número 2 lo vemos acá, que son estas piezas que van a los lados, a los costados. Y de nuevo acá la flecha es recta, quiere decir que estas piezas se incrustan acá directamente por esta cara. Como ves, acá dice in. Entonces vamos a extraer una, ¿sí? La colocamos acá. Fíjate que en esta queda oscura, la parte oscura por fuera, y tiene que quedar como nos dicen las instrucciones. En la parte superior, la cara oscura visible, y en estos de los costados y en la cara inferior, la que debe quedar visible es el reverso de la plantilla. Entonces esta pieza está acá, así, la extraemos, ¿verdad? Y va así. 1 y 2. Le falta un poco. Así es como debe verse. Y vamos a colocar el otro costado. Ya está. Como ves, esto queda por dentro, esta parte que dice in de cada lado, y la cara que queda visible es la cara más clara, y acá arriba la cara más oscura. Y de la misma forma vamos a ensamblar todas estas piezas de la plantilla A. Ya hemos ensamblado completamente todos los conjuntos de la plantilla A. Deberá verse así, la hemos vaciado completamente. Por el momento no los coloques en el cuerpo principal de la plantilla C. Las vamos a hacer a un lado y no importa que se desordenen porque están todas marcadas. Así que las vamos a hacer a un lado y ahora nos vamos a concentrar en la plantilla B. Acá también tenemos piezas que son curvas y que esta cara va por dentro ya que esta flecha es recta. Veamos cómo se hace. Acá tenemos las piezas. Acá vemos que dice front, back. Acá back y acá front. Es decir, esta es la cara frontal de esta pieza y esta es la parte frontal de esta. Y la flecha es recta. Entonces, así están en la plantilla. Quiere decir que esta pieza va así exactamente. Y vamos a insertarla igual como hemos insertado las anteriores. Con mucho cuidado. Una superficie plana, uniforme y firme. Y hacemos presión así, poco a poco, con mucho cuidado. Ya entró un lado y ahora vamos con el otro. Ya entró el otro lado y de la misma forma vamos a montar todos estos conjuntos. Como ves, está la cara oscura por este lado y la cara clara queda visible, tal como se nos indica en las instrucciones. Acá tenemos la cara oscura y la cara clara queda visible. Ya hemos completado todos los conjuntos de la plantilla B. Ahora podemos hacerlas también a un lado y vamos a completar la plantilla B. Vamos a ensamblar lo que son las tenazas. Como acá terminamos en el paso 6, ahora viene el paso 7, que sería este para ambos lados. Este es el costado derecho, este es el costado izquierdo. 7, 8, que atraviesa estas dos piezas por su cara más oscura. El 8 sería este y el 9 este. Entonces esta piecita va a atravesar las dos. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ensamblar primero el costado izquierdo. Extraemos la pieza y la tenaza. En la parte superior de la página número 2 de las instrucciones, acá vemos recomendaciones de cómo ensamblar las tenazas.
Se trata simplemente de colocar esta pieza en una superficie plana y firme, y esta que va acá, presentarla justo donde va y hacer presión precisamente sobre el área de ensamble que va a ser la articulación. Entonces presentamos, presionamos y luego suavemente vamos a girar acá, la abrimos y la cerramos un par de veces y ya vamos a sentir cómo se va suavizando y ya quedó ensamblada la articulación. Ahora extraemos esta pieza y esta. Vamos a insertar esta por acá, que es el paso 8. ¿Sí? Y luego este diente que sobra acá se inserta acá por esta misma cara. Así. Y presionamos. Ya tenemos armada la tenaza izquierda. De la misma forma vamos a ensamblar la tenaza derecha. Ya hemos ensamblado ambas tenazas. Para este momento la plantilla B estará vacía. Y ahora podemos pasar a la plantilla C. Veamos cuál es el paso número 1 de la plantilla C. El paso número 1 de la plantilla C lo encontramos acá en la parte superior. Y son estas tres piezas que van incrustadas por la parte trasera de estas dos piezas. Estas dos piezas son el cuerpo principal del abdomen y son espejo una de la otra. Entonces estas piecitas las vamos a incrustar en estos orificios. Entonces este es el costado izquierdo, acá hacia acá va la cabeza, hacia acá va la cola y vamos a voltearla. Vamos a incrustar estas pequeñas piezas en estos orificios. De esta manera. No tienes que insertarlas en este momento, solo presentarlas que queden así, ¿sí? Porque luego cuando hagamos presión se va a acoplar todo simultáneamente. Ya están presentadas. Ahora colocamos esta pieza de espejo, la cuadramos bien y vamos a presionar por ambos costados. Puedes poner estas pequeñas maderas acá, así, y presionamos. Ahí va uno. Esta quedó un poco torcida. Vamos a acomodarla con el palito, así. Eso lo empujamos un poco y si es necesario puedes separar las piezas, así. Lo vamos a separar y vamos a acomodarla. Estaba muy torcida. Esta quedó incrustada acá, eso no importa. Vamos a presentarlas otra vez. Así. Ahí entró esa. Ahí entró esa y esta. Bien, esta todavía no quiere entrar. Bien, ya hemos unido los dos costados. ¿Okay? Esta sería la parte frontal, esta es la parte de la cola. Y ahí vemos todos los números. Veamos qué sigue. Como podemos ver en las plantillas, ya hicimos los pasos 1 y 2. Ahora vamos a hacer los pasos 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente. Y como podemos ver, se trata de las piezas de los conjuntos de la plantilla A y B. Entonces, primero hay que colocar, por supuesto, las letras. Primero A1 y después A2 y así. Después B1, B2. Primero se coloca esta y después esta. Evita colocar todas estas y después todas estas. Colócaslas así, alternando entre la parte que sería la parte ventral y la parte dorsal. Ventral, dorsal y así sucesivamente. Acá tenemos todos los conjuntos, tanto de la zona dorsal como de la zona ventral, tanto de la plantilla A como de la plantilla B, que van acá, cada uno con su demarcación. Y las vamos a colocar en el orden que dicen las plantillas. Primero A1 con A1. Entonces la vas a colocar de esta forma. Esta es la parte frontal del modelo. Esta es la parte frontal de este conjunto, donde está la letra. Entonces lo colocas A1 con A1 y presionas. Es importante que presiones de forma perpendicular, ya que si presionas así, fíjate que se puede resbalar el dedo o puedes partir la pieza, y que esté en la orientación correcta, ya que no es igual, la pieza no es igual atrás que adelante, ni tampoco la distancia es la misma de acá a acá que de acá a acá. Entonces asegúrate de colocarla en la posición correcta y presionar perpendicularmente, así.
Si llegas a colocar una mal, es muy fácil extraerlas. Vas a colocar tus dedos de esta forma, dos arriba y uno abajo, y vas a comenzar a hacer un juego para extraerlas de esta forma, ¿sí? Entonces colocas A1 con A1, A2 con A2 y presionas con fuerza, así. De la misma forma vamos a colocar todas las demás. Primero la de abajo, después la de arriba, y vamos alternando. Vas a notar cómo en las partes dorsales, las que vas poniendo a medida que vas avanzando, tienen que quedar montadas encima de la anterior. Así es como debe quedar. Ya hemos colocado todos los conjuntos, tanto de la zona ventral, que es esta, como de la zona dorsal. Como ves ahora, era una cuestión de estética que esta parte fuera más clara, ya que los escorpiones tienen la parte superior notablemente más oscura que la parte inferior. Y así es como debería lucir. Veamos qué sigue. Ya hemos ensamblado todo el abdomen, exceptuando el último tramo que es para el final, ya que es J. Así que lo vamos a hacer después. Por lo pronto veamos cuál es el siguiente paso. El último que hicimos fue el F2, que vendría siendo el paso 14 de esta plantilla. El paso 15 es este que está acá, que sería la G, y está acá en la misma plantilla C. Y va acá, en G. Veamos cuál es el paso 16. El paso 16 en adelante, hasta el paso 23, se trata de este tramo de la cola. Así que por lo pronto vamos a dejar esto a un lado y vamos a concentrarnos en hacer estos pasos. Acá en la misma página 2 de las plantillas, debajo de las tenazas, vas a ver un croquis un poco más detallado, una infografía de cuál sería el orden. Además de seguir los números, te puedes ayudar con estas líneas para saber en dónde va cada pieza. De todas formas, acá se indica cuál es el costado derecho, el izquierdo, y qué piezas van directamente sobre la cara oscura y qué piezas van por la cara posterior, que serían todas estas flechas curvas. De todas formas, vamos a ver paso a paso acá cómo hacerlo. Vamos a tener las plantillas acá a un lado y las instrucciones, y comenzaremos con el paso 16, que es esta pieza. Extraemos la pieza y este tramo, y el paso 17. Entonces el paso 16 va por la cara posterior. Como vemos acá, va por la cara posterior. Si vemos la pieza así, va por esta cara. Entonces lo colocamos en sus ranuras. Fíjate bien cuáles son sus ranuras, que sería la primera y la tercera. Entonces tomamos esta pieza, la 16, y por la cara posterior vamos a colocar esta pieza. Así, una superficie plana, y presionamos. Ya está esta acoplada. Ahora vamos con la 17, que va por este lado. Ya hemos acoplado los pasos 16 y 17. El paso 18, lo vemos acá, es esta pieza que va en esta, que como podemos ver ya es el aguijón. Acá podemos ver cómo va. Acá le queda un poco de sobrante a la madera, podemos simplemente lijar y la colocamos en su lugar. Por el momento no es necesario que la acoples completa, ya que este es el tipo de pieza que cuando hagamos presión por ambos costados, por ambos lados, se va a acoplar todo simultáneamente. El paso 19 que vemos acá es justo al lado del 18. Entonces si buscamos acá 18, vemos que el 19 es esta pieza. Extraemos por este costado, ¿sí? Vamos a meter un poco más esta, y le puedo hacer un poco de juego, y esta entra acá.
El paso 20 sería esta que entra acá por su cara más clara, como podemos ver acá. Ahí ya ha entrado lo suficiente. Como ves, nada se ha acoplado todavía por completo. Paso 21, que sería meterla acá por la cara posterior. Es decir, esto iría así. De esta forma. El paso 22, que es esta misma, el espejo, que va acá y acá simultáneamente. El 22 tenemos que lograr incrustar ambas en simultáneo. Entonces extraemos la pieza, la presentamos acá y acá. Tratamos de que todo esté cuadrado, ¿sí? Comenzamos a hacer presión lentamente. Esta está a punto de ahí. Esta tendría que entrar ahí. Y ahora sí podemos presionar para que todo vaya acoplando. Puedes hacerlo así sobre una superficie plana, sobre esta pieza y esta encima. Y presionamos. Ya entró por completo esta y esta. Ahora faltan estas del medio. Entonces presionamos y ya entraron. Y ahí tenemos ya la articulación del aguijón y el último tramo de la cola. Nos faltaría colocar estas dos piecitas. Este es el costado izquierdo, costado derecho. Entonces las extraemos. Tenemos una aquí y la otra. Acá hay un espacio que le falta todavía un poco. Entonces lo podemos colocar así y presionar justo sobre el área de ensamble, igual acá, y ya tenemos el aguijón completo. Y ya hemos vaciado la plantilla C, solo nos quedan las piezas de repuesto que por el momento no las hemos utilizado. Ahora vamos con la plantilla D, que se trata de lo que parecen unos brazos, pero en realidad son parte de la boca del escorpión. El nombre científico sería pedipalpo. Si llegas a tener algún inconveniente con la plantilla D, en la plantilla F vas a encontrar varios repuestos que corresponden a la plantilla D. Entonces, ahora tenemos el costado derecho y costado izquierdo. En la misma página 2 de las plantillas podemos ver otra infografía de cómo colocarlos. Y acá se nos recomienda que usemos la infografía y que cada vez que completemos un paso de un costado, este es el costado derecho, cada vez que completemos un paso de este costado, hagamos lo mismo del otro costado para que los vayamos armando simultáneamente. Vamos a ver cómo se hace. Ponemos las instrucciones a un lado y acá tenemos la plantilla D. Veamos cuál es el paso número 1. Y el paso 1 lo tenemos acá abajo. 1, 2 y 3. Que sería esta pieza que se incrusta de abajo hacia arriba en estas tres de arriba. Como puedes ver acá también, acá la tenemos 1, 2 y 3. En esta infografía se muestra solamente el costado izquierdo, pero como se recomienda acá, lo que tienes que hacer es cada vez que cumplas un paso del costado izquierdo, que es este, repitas el mismo del otro costado, que es el derecho, que son exactamente las mismas piezas. Entonces, si vamos a hacer el paso 1, hagamos el paso 1 del costado izquierdo y buscamos ese mismo paso en el costado derecho y lo hacemos. En este caso, tenemos que extraer esta pieza y el paso 1 sería esta pieza de acá. Entonces, 1 y 1. Traemos las dos y las insertamos cada una en su ranura. Puedes hacerlo de arriba hacia abajo así, hasta que llegue al fondo, al tope, o la insertas por debajo y haces presión desde arriba. Ya están las dos. El paso 2 es esta pieza y va directamente acá arriba, así. Vemos que el paso 3 de cada costado es esta pequeña pieza que está acá. Vemos la flecha, cómo esta pieza va a atravesar esta y termina acá. Entonces es esta pieza del costado derecho que va acá
y la misma pieza espejo del costado izquierdo que va acá. Ahora tenemos los pasos 4, que sería esta pieza de acá que se inserta en esta de acá, 4 y 4. Listo, ya hemos insertado las dos, una de cada lado del paso 4. Ya hicimos el paso 4, el paso 5 es colocar la pieza de al lado y el paso 6 la otra. Una en cada agujero, igual acá, una en cada ranura. El paso 6 de ambos costados es indiferente si colocas la pieza así o así, debería entrar de ambas formas en la ranura. Ya hemos completado ese paso de cada costado, vamos con el paso 7. El paso 7 lo vemos acá, que sería colocar esta pieza de cada costado. Acá la tenemos y va acá. ¿Sí? Colocamos esto en una superficie plana y presionamos hacia abajo. Ahí le falta un poco. Perfecto. Colocamos la misma pieza del otro costado y la colocamos en su lugar. Es importante que la coloques bien, tiene que coincidir todos los bordes y esta pequeña pieza, este pequeño diente de acá, tiene que quedar hacia arriba, porque ese es el que se va a incrustar en la otra pieza. Ya veremos cómo se incrusta, pero lo importante es que quede todo así, ¿ok? Que lo coloques exactamente con la misma orientación que se muestra acá en las plantillas. Este diente luego se hace tope con esta pieza acá, entonces es importante que mantengas ese orden. Ahora el paso 8 sería este de acá y vemos que se trata de la pieza que va a servir como eje, es decir, va por dentro. Este diente de acá va por dentro. Entonces extraemos la pequeña pieza circular, que es esta que está acá, y la vamos a insertar en esta pieza. Debería entrar con bastante suavidad. Y por supuesto repetimos el mismo paso del otro costado. El paso 9, como vemos, es insertar ya la pieza que habíamos ensamblado, este conjunto, ¿sí? Y que ese eje entre ahí. Lo podemos ver acá, paso 9, paso 9. Entonces simplemente colocamos encima, así y así, y podemos probar un poco que se mueva con libertad. Este lado, y se mueve con libertad. Ahora el paso 10 es esta pieza que está acá. Esta pieza se inserta por encima, pero acá, como puedes ver, es esta pieza que va en esta ranura y lo podemos ver acá en la infografía cómo va. Entonces tomamos el del costado izquierdo y es esta pieza que está acá, la extraemos, y esta es mejor insertarla desde arriba, ya que la siguiente pieza acá tiene el mismo espesor y vas a tener que hacer mucho más recorrido de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces la insertas por encima, tal como se señala en la infografía. Acá, 10 hacia abajo, 10. Entonces la insertas, haces un pequeño juego, ¿sí? Ahí hasta que llega al fondo, a la parte de abajo. Y hacemos lo mismo del costado derecho. Extraemos estas dos piezas e insertamos esta acá. Veamos cuál es el paso 11. El paso 11 es en el mismo diente, y si seguimos la flecha, entonces es esta pieza que está acá. Si vemos la infografía, podemos ver que paso 10 y el paso 11, de arriba hacia abajo. Entonces buscamos la pieza, que es esta de acá, y la vamos a insertar acá. Y también hacemos lo mismo del lado derecho, del paso 11 acá.
Ya tenemos los dos costados. El paso 12 vemos que es una flecha curva, es decir, que la pieza que vaya acá va por la parte más clara de esta pieza. Y si buscamos hacia abajo, vemos que es esta de acá. Si vemos en la infografía, era el paso 6, la que estaba acá, y el paso 12, que es este que va acá. Entonces, el paso 12 es simplemente insertar esta pieza acá, así, de un lado y del otro. De la misma forma podemos probar que se mueve con libertad. Fíjate que acá tiene un tope, que lo voy a dejar llegar hasta ahí, y de este lado tenemos un tope acá y atrás. En realidad atrás el tope va a ser las patas, porque ellos se pueden girar estos brazos bastante hacia atrás, así. Entonces acá tenemos este tope adelante y este tope atrás. Entonces lo colocamos así, lo dejamos todo como ya veníamos ensamblándolo, de esta forma. Ahora vemos que el paso 13, acá tenemos 13, es esta y esta. Y si seguimos la flecha, se trata de esta pieza, estas 13, acá nos indican cuál es la parte de atrás, es decir, la que va hacia el cuerpo. Entonces esta es la orientación de esta pieza. Podemos ver acá en la plantilla también el paso 13 que está acá. Entonces extraemos la pieza que es esta, con la misma orientación que está en la plantilla. Este es el costado izquierdo y esta pieza va acá encima. Y tienen que incrustarse en estos tres dientes simultáneamente. Entonces lo vamos a presentar y vamos a presionar. Una vez que tengas la seguridad de que está bien presentada en las tres piezas, en las tres ranuras, ahí vas a presionar. Esto se salió en este momento, no importa porque lo levanté, pero siempre lo vas a tener así sobre la mesa y vas a presionar. ¿Ves? Ahí todavía le falta un poco, entonces podemos tomar por los lados, acá, presionar, de un lado y del otro. ¿Sí? Perfecto. Y ahora le falta acá. Y en el medio también le falta un poco. Acá en el medio. ¿Sí? En el medio vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a presionar acá. Ahí sí ya quedó todo. Y ahí ya tenemos esta parte totalmente ensamblada. Y vamos a repetir este proceso de este lado. Vamos así, ahora el paso 13 del costado derecho. Y repetimos lo mismo que hicimos en el otro costado. Presentamos las piezas, estamos seguros de que todo cuadra. Por ejemplo, esta está un poco torcida hacia adelante, lo puedes llevar a su sitio. Ahí. Ahí ya está presentada en la ranura. Esta también, y ahí ya puedes presionar. Es importante que hagas todo sobre una superficie plana para que nada se mueva. ¿Sí? Yo lo estoy elevando acá para que se vea en el tutorial y como ves tiende a salirse, pero si tú lo estás haciendo todo sobre una superficie plana, todo va en orden y nada se va a salir. Entonces presionas en el medio, acá, y todo va encajando poco a poco. Si lo haces en el aire, corres el riesgo de que cuando presiones acá, estas piezas comiencen a salirse por acá, ¿ves? Esta ya se estaba saliendo porque estaba mostrando acá en el tutorial. Por eso es importante que presiones siempre sobre una superficie para que estas piezas, una vez que ya estén insertadas en su ranura, no se muevan. Entonces ahora tengo que presionar acá para llevarla a su sitio otra vez. Y ahí ya hemos completado este paso. Ya podemos ver que funcionan las articulaciones, funcionan los topes. Veamos qué sigue. Habiendo terminado el paso 13, vendría el paso 14. Y si seguimos la flecha 13, 14, como ves siempre es una flecha curva. Entonces esta es la pieza 14, esta es la parte de atrás. Así que vamos a colocarlas. Costado izquierdo, en su lugar, presionamos. Y costado derecho, la presentamos. Y presionamos. Ya está completa esta sección. Toda esta sección ya está completa. Ahora vamos a seguir con el paso número 15. El paso 15 lo vemos acá, en la plantilla de
debajo de la letra está el paso 15 y va acá. Si vemos el croquis, acá vemos el paso 15 y va directamente en esta ranura de acá. Y el paso 15 del costado derecho va en esta ranura. Y ahí lo vamos insertando haciendo un pequeño juego. El paso 16, que es este, vemos que es insertar esta pieza ahí. Entonces, costado izquierdo, lo insertamos, teniendo en cuenta este pequeño tope de acá, insertamos. Y acá puedes probar que está bien articulado, muy bien, que se mueve con libertad. Igual de este lado, insertamos la pieza. Si entra con dificultad, probablemente es porque esta pieza, la del centro del eje, está torcida, que era lo que pasaba acá. Entonces la llevas un poco a su sitio y ya esta debería entrar fácilmente y moverse con total libertad acá. Ahora el paso 17 sería esta pieza que va justo encima. Si vemos la plantilla, vemos acá 11, 15 y 17 acá. ¿Ves? Que era este diente que termina acá, 17 y 17. Entonces esos dos son este y este. Tenemos del costado izquierdo, es esta pieza que está acá, y acá en las plantillas nos indican que esta parte va hacia el cuerpo. Ya hemos colocado el del costado izquierdo, vemos que acá le falta un poco, ahí, y ahora vamos a colocar el del costado derecho. En la plantilla la extrajimos en esta posición, y acá back, que significa que va hacia atrás, entonces esto va acá así. Lo presentas y presionas. El paso 17 se parece bastante al paso 14, es la última pieza que va acá encima. Y de esta forma hemos completado el ensamblado de los brazos. Puedes hacerle un poco de juego para que si hay alguna aspereza se termine de limar, pero en realidad quedan bastante, tiene que quedar bastante libre el movimiento, así, muy suave. Extraemos del costado izquierdo esta pequeña pieza. Flecha recta indica que va por esta cara. La colocamos, la presentamos nada más, ponemos esta por debajo, así. Y esta que es flecha curva, entonces va por este lado. La presentamos. Esta tiene un sobrante de madera, entonces simplemente tomamos acá y lo quitamos. Así. Este es el costado izquierdo, entonces estaba acá, así. En la parte más larga, con esta inclinación acá, con esta inclinación acá, y lo llevamos hasta el final. Entonces coloquemos estos conjuntos. Estaba acá para completar la tenaza. Aquí tenemos toda completa del costado izquierdo y vamos a repetir el mismo proceso del costado derecho. Entonces lo insertamos de esta forma. Así, tiene que llegar a este tope de acá. Ya hemos vaciado por completo la plantilla D y este es el punto en el que debemos estar. Debemos tener ya todo esto completo. Están articulados, ¿sí? Y se mueven con total facilidad de ambos lados. Veamos qué hay en la plantilla E. En la plantilla E tenemos toda la estructura interna de la cola, más también algunas partes externas. Todas estas del primer tramo que ya ensamblamos, que es este. Y la parte delantera, la parte frontal de estos tramos. Veamos cómo se hace. Acá tenemos la plantilla E, vemos todos los puntos rojos porque son piezas delicadas, igual que acá. En la página 3 de las plantillas vemos cómo se ensambla cada cosa. Entonces vamos a empezar por acá, que este paso es muy similar al de las tenazas, con la excepción de que no vamos a girar las piezas todavía como nos indican acá. Acá vemos que el paso 1 es insertar esta acá, 2,
3, 4, 5 y 6. Es muy importante que tomes en cuenta esto. Parte visible. Esta es la parte que va a quedar visible. Y esta. Entonces quiere decir que están así y las vamos a colocar así. Tal cual como se indica acá. Fíjate que este es el costado derecho. Este es el costado izquierdo. Y esta es la cara más clara de las plantillas. Ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer primero los pasos del 1 al 6. Acá ya hemos hecho los pasos así, 1, 2 y 3. Y tal como nos indican en las instrucciones, no vamos a girar nada por el momento. Vamos a hacer los pasos 4, 5 y 6, que serían los mismos del otro costado. Este es el costado derecho. Acá están 4, 5 y 6. Entonces, esto iría así. Veamos que sigue. Ahora vemos que tenemos el paso 7 y 8. Entonces 7 va acá por la cara oscura, ves que la flecha es recta. Y 8 va acá por la cara oscura. Y luego este diente se inserta por la cara clara en este paso. Y este 9 se inserta por la cara clara acá. Es decir, que estas dos piezas van a atravesar las dos capas para mantenerlas unidas. Veamos cómo se hace. Extraemos 7 y tomamos el costado derecho, ¿sí? Y va por la cara oscura, es decir, por acá, y se inserta en su ranura. ¿Ok? Así. Tomamos ahora 8 y lo insertamos en su ranura. Y ahora este diente que está acá y este diente que está acá es 9. Entonces esto va de esta manera. Simultáneamente vas a insertar los dos. Con mucho cuidado los presentas y haces presión para que entren. Como ves, esta es la cara oscura y esta es la cara oscura. Las dos quedan visibles. Y vamos a ir haciendo presión y juego para que entre las dos. Ahí ya entraron las dos simultáneamente. Como ves, mantienen las dos capas unidas. Y de la misma forma vamos a hacer el resto de los tramos de la cola. Como puedes ver, las caras oscuras están visibles. Y acá vamos a tener que girar un poco alguna de las dos para que coincidan las ranuras. En ese caso vas a tomar con mucho cuidado y vas a apretar fuerte acá y vas a girarlas así para llevarlas a su sitio. Ahí para que coincidan. ¿Sí? De todas formas, esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? A medida que vayamos colocando cada tramo. Vayamos ahora con los pasos 10 y 11 y 12. Y de la misma forma vamos a hacer los otros. Acá, como ya las capas están unidas, puedes insertar 10 y que de una vez entre el 12. Entonces haces un costado primero de esta forma. Ahí insertamos 10 y 12. Y ahora vamos con el 11 y 12. ¿Sí? Y le vas haciendo un juego. Ahí va entrando. Y puedes hacerle un poco de presión. Y entró. Vamos a hacer lo mismo acá y acá. Hemos llegado al paso 16, ya acabamos de hacer el 15, que fue unir estas dos. Y ahora hemos llegado al paso 16, que es este, colocar esta. Entonces, es importante que tomes en cuenta lo que dicen las instrucciones. Acá. Ella, como es una sola capa y las otras son dos, debe quedar en el centro, en el ensamble, entre las dos capas. Y luego, cuando coloques estos pequeños dientes que están acá, van a mantenerla en su lugar. Entonces, lo primero es, tratemos de llevar esto con mucho cuidado para que estén juntas. Las giras
Eso, ahí están juntas. Ahora tomas este conjunto y lo vas insertando poco a poco y haciendo un pequeño juego así para que vaya entrando. Este entra más suave que estos. Estos son un poco más rígidos porque tiene que cargar con el peso de toda la cola. Pero este, como solo carga con este peso, entra mucho más suave acá. Entonces le vas haciendo presión acá, así, para que vaya entrando. Ahí entró en una capa. Y ahora hay que conseguir que entre en la segunda capa. ¿Sí? Ahí. Esta es la parte más difícil, hacer que pase de una capa a la otra, porque deben estar muy bien alineadas. Ahí ya la tenemos casi en el centro, entonces ya podemos colocar estas para que la terminen de llevar a su lugar. Colocamos un lado, así haciendo juego, alternando así. Ahí, y ahora la del otro costado. Pareciera que no está alineada, vamos a ver. Si es necesario, lijas un poco acá, sobre todo el diente que entra en la otra capa, y solo un poco para que después no quede suelta. Y ahora buscas de insertarla acá, debería entrar más fácil. Ahí entró. Puedes hacer un poco de presión y esos dientes deberían mantenerla en su lugar. Si se te llega a dañar esta pieza, recuerda que tienes en la misma plantilla C un reemplazo. En ese caso vas a tener que quitar estas piezas de acá para volver a ensamblar el aguijón. Ya tenemos este paso completado. Acá está la parte frontal, la parte del cuerpo, y ahora sí podemos hacer un poco de movimiento así en los tramos para probar que esté bien la articulación, con mucho cuidado, ¿sí? Recuerda que las primeras veces va a estar un poco fuerte, pero después se afloja un poco. Veamos qué sigue. En la parte superior de la página 4 de las instrucciones vemos cómo se colocan estas piezas. Ya hemos completado los pasos 16, 17, 18 y 19, que son estos de acá. Y ahora vendrían 20, 21, y acá tenemos 22 y 23, y tiene una F. Si vamos a la plantilla F, vemos que acá está 22 y 23. Es decir, que esta es la parte posterior. Vamos a ver, primero vamos a colocar 20 y 21. Todas estas piezas son muy frágiles, entonces debes tratarlas con mucho cuidado. Tenemos 20 y 21. Como esta es la parte frontal, la ranura está inclinada, está hacia la derecha del eje del centro de la pieza. Entonces ponemos 20 acá abajo, con mucho cuidado. Y ahora acá la llevamos a 21. Ahí está la ranura y la colocamos con mucho cuidado, ¿sí? Así. ¿Ves cómo se curva bastante esta pieza? Veamos cuál es el paso 22. 22 y 23 en F. Buscamos en la plantilla F 22 y 23. 22 y 23. Como las flechas son curvas, los ensambles van por acá y ves que estas tienen la ranura hacia este lado y estas las tienen hacia el lado derecho. Entonces las incrustamos acá. 1 y 2. ¿Sí?
Entonces ya colocamos la parte delantera y la parte posterior del primer tramo. De la misma forma vamos a colocar los otros tramos y por último los laterales, tal como se indica en las instrucciones. Ya hemos colocado la parte frontal y posterior de estos tramos. Vamos con este tramo, que vemos que acá están todas las cuatro caras. Vemos que esta es la cara frontal, esta es la cara posterior. Vamos a colocar esas primero con mucho cuidado. Manejar un poco este diente. Están las dos caras, frontal y posterior, trasera. Y ahora vamos con los costados, que acá tenemos, este sería el derecho y este el izquierdo. Dado que acá tenemos un código de color, fíjate acá, el azul claro es el izquierdo y el verde claro es el derecho. Acá tenemos el izquierdo y derecho. Izquierdo, con mucho cuidado. Bien, ya hemos completado todas las caras del último tramo de la cola y también hemos vaciado por completo la plantilla E. Ahora solo queda colocar los costados. Acá tenemos el derecho y el izquierdo. Esta es la parte frontal, frontal y trasera. Y lo vamos a hacer en el mismo orden que colocamos los demás. Primero una, luego la otra y así. Vamos alternando de un lado al otro. Y así ya hemos colocado este tramo y faltan los otros tres. Ya hemos colocado todas las caras de la cola, ¿sí? Ya está completa, está funcional, está articulada. Vas a ver que estas articulaciones de acá son más rígidas que esta, porque tienen que soportar el peso de la cola. Por eso era importante que no las giraras todavía, sino que hasta que estuvieran completamente acopladas las partes internas. Veamos qué tenemos en la plantilla G. En la plantilla G podemos advertir que tenemos las patas del costado derecho y también las partes del último tramo del abdomen, que serían estas que están acá. Veamos cuál es el paso número 1. El paso 1 lo tenemos en esta pieza de acá. 1, la flecha es recta, va por la cara oscura de esta pieza. La extraemos y vemos que acá dice E52. Si vamos a E52 vemos que es esta pieza de acá y ahí dice G1 precisamente. Quiere decir que este pequeño diente que está acá va en este orificio y que además esta es la parte frontal del modelo. Entonces esta es la parte frontal de la cola, esta es la cara frontal, quiere decir que esta pieza va acá así. Tienes que insertarla hasta que haga contacto con los laterales. Todavía le falta un poco. Vamos a hacerle presión acá. Ahí ya esta pieza de acá ha llegado a este borde, esta cara de acá. Así que ya llegó a donde tenía que llegar. También vemos que además de E52, acá entra C por
la cara posterior, es decir, por esta cara. Si buscamos en la plantilla C, vemos que acá entra E53 y entra con un giro. Acá en las instrucciones se nos detalla un poco más todo este proceso. Ya hicimos este paso, el paso 1 de la plantilla G. Ya estamos acá y ahora tenemos que insertarlo acá. Entonces van a ocurrir dos cosas en simultáneo. El diente va a entrar en la ranura y este otro diente en esta ranura de acá, este diente. Entonces tenemos que presentar las piezas de esta forma, así, y girarlas así para que entren en simultáneo, así y así. Le vamos dando poco a poco, sujetando cerca de las zonas de ensamble. Ahí le hemos ido haciendo juego poco a poco, así hasta que vaya entrando. Y ya falta un poco. Perfecto, ya están unidos los dos. Veamos qué sigue. Ya hicimos los pasos 1 y 2 y ahora viene el paso 3. Flecha recta, quiere decir que esta pieza entra acá, por esta cara. De esta forma. El paso 4 es colocar J1. Si vamos acá, J1. Con la cara frontal hacia donde va, la colocamos así y hacemos presión para que entre. Acá tienes que ir acomodando la parte de atrás, ajustándola porque quedan muy justas, ¿sí? De esta forma. Y presionando. Así estoy dándole por acá, así, para que esta pieza salga un poco. Y ahora sí podemos presionar. Y ahí entró. Ahora acomodamos acá un poco. Ahora vemos acá, le hicimos 3, 4 y 5 son estos dientes, que son estos que están acá. Y los llevamos así, o puede ser con esta pieza, a su lugar. De esta forma. Así. Y acá hay que abrirlo un poco. Así. Ya hicimos el paso 5. Ahora vamos con el paso 6, que son estos dos triángulos. Estos también van con esta cara hacia adentro. Así. Y así. Este es el paso 7. Como son flechas curvas, esta es la cara de arriba, entonces tiene que quedar visible la cara más oscura. Lo insertamos en su lugar. El paso 8 es colocar J2. Acá en J2. Antes de colocar J2, asegúrate de que esta pieza esté dentro de esta, para que abra espacio y pueda entrar, porque acá queda muy justa. Entonces insertas, acá queda justa, de este lado también queda muy justa, y solo después de que estés seguro de que va a pasar, haces presión. Entonces quedan, como ves, quedan completamente unidas ahí, ¿sí? Pero para que pueda pasar esta tiene que estar acá insertada. De hecho, puedes acomodarla un poco para que entre. Y el siguiente paso es igual colocar estos dientes acá en su lugar, 1 y 2. Y ahora puedes acomodar un poco si es que es necesario estos triángulos,
¿sí? Estas partes para que dé la sensación de que un tramo entra dentro del otro. Ahora en la misma plantilla G, igual que en la plantilla H, vamos a armar las patas. Es bastante sencillo. Como puedes ver, acá tenemos los pasos 10 y 11. Y estas líneas indican la inclinación que llevan las patas. Entonces vamos a extraer estas piezas y vamos a insertar así. Insertamos una hasta el top y la otra con la misma inclinación. Así, los dos dientes de una y de la otra tienen que coincidir en la parte inferior. Y vamos a repetir este paso con las otras dos patas. Ya hemos completado hasta el paso 17 de la plantilla G y también hemos hecho los mismos hasta el paso 10 de la plantilla H. Ahora es momento de montar estas 6 patas en esta pieza del cuerpo. Acá están las otras dos. Entonces traemos esta pieza con mucho cuidado porque estas piezas son delgadas. Esta cara hacia arriba, esto va a quedar escondido por el cuerpo y vamos a seguir los pasos. Entonces tenemos 6, 9 y 12 y por este lado tenemos 12, 15 y 18 en H3. Si vemos acá H3, vemos H3, H1, 2 y 3. Entonces este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Vamos a colocarlo así para que estén igual. Vamos a colocar de las más grandes a las más pequeñas. Porque si colocamos primero las pequeñas, después va a ser muy difícil colocar las grandes. Entonces, estas piezas van en estas ranuras. Así, y presionas. Lo mismo hacemos del otro costado. Presentamos y presionamos. Cuando vayas a presionar, evita agarrarlas por acá porque fíjate que son delgadas. Siempre acá cerca de la zona de ensamble y presionas, haces un pequeño juego, fíjate hasta que no se vea el diente acá arriba. Ahí están todas en su lugar. Veamos cuál es el siguiente paso. Ya hicimos hasta el paso 12, que es este, colocar la pata derecha. Y ahora viene el paso 13, que es este de acá. Y vemos que dice C36. Si nos vamos a la plantilla C, vemos que tenemos C36. Pero entonces acá el 35 es este. Y esto es muy importante. Lo que se nos dice acá. Es importante que siempre esté el paso 35 antes de hacer el 36 o el 37. Porque si acá va a haber presión cuando hagas el 37, por ejemplo, y el 36 también. Y podría partirse algo acá. Entonces, cuando insertes 35, que lo vamos a buscar en D, es esta, es decir, vamos a acoplar este conjunto con el cuerpo. Y ya una vez que esté acoplado eso, es que podemos pasar a los pasos 36 y 37. Entonces colocamos el 35, que es insertar esto acá. Importante que lo lleves hasta el tope de ambas ranuras, ¿sí? Tiene que llegar hasta el tope de esta ranura y hasta el tope de esta ranura. Si es necesario, puedes lijar un poco. Así. Y ahora estos dientes se acoplan acá en estas ranuras. Coloca los brazos hacia adelante, así. Entonces en estas ranuras deben insertarse estos dientes. Ahí ya lo presentamos y ahora presionamos. Vas haciendo un juego para que vaya entrando. Y todavía le falta un poco. Por eso es que es importante que esté puesta esta pieza, porque acá le estamos haciendo bastante fuerza para que entre. Y si no está esta pieza acá, esto podría dañarse. Ya ha entrado por completo. Vamos a ver qué sigue. Ahora tenemos los pasos 14 y 15. Dice que esta cara debe estar hacia adentro. ¿Por qué?
para que haga juego con esta parte, porque es la parte lateral del escorpión. Entonces extraemos las piezas. Igual acá obviamente esto no va a quedar hacia afuera, tiene que estar hacia adentro para que no se vea. Lo colocamos en esta pequeña ranura que está acá libre, y esta parte va a sujetar las tenazas para que eventualmente no corramos el riesgo de que se salgan. Entonces presentamos el modelo y vamos a colocar la 14 en esta ranura para que quede expuesta esta cara. Así que este diente debe ir en esa ranura y este pequeño bracito va a sujetar esta pieza para que eventualmente no se salga. Entonces la presentamos en la ranura y presionamos directamente sobre la zona de ensamble. Y vamos a hacer lo mismo del otro costado, en esa ranura que está ahí. Extraemos esta pieza y la colocamos, insertamos para acá atrás, la presentamos y presionamos. Perfecto. En este punto ya hemos vaciado por completo las plantillas G y H, solo quedan las piezas extra de repuesto. Y como vemos, ya al escorpión solo le falta esta pieza que sería el cefalotórax. Ese conjunto lo vamos a encontrar en la plantilla I, que está inmersa, está dentro de la plantilla F. Entonces, siguiendo las instrucciones, podemos ver que acá en la plantilla nos indican que es frágil. Claro, estas son unas piezas que están cortadas. Y bueno, vamos a colocar 1 y 2. Estos pasos, según nos dicen acá en las instrucciones, los podemos colocar incluso sin extraer esta pieza de acá. Veamos cómo se hace. Vamos a extraer la 1 y la colocamos en su lugar, en el centro de esta ranura. Ahí la ubicamos en el centro y presionamos. Ahora las piezas 2, que son los ojos que están en la parte superior, los extraemos con mucho cuidado y los vamos a insertar en los espacios que quedan a los lados. Ya insertamos uno, ahora vamos a insertar el de este costado. Y ahora vamos a extraer estas pequeñas piezas que son los otros ojos, los otros pares de ojos que tiene acá en la parte frontal. Este va acá. Con mucho cuidado. Y presionamos. Y este otro va acá en esta ranura. Son 3 montañitas. Vas a presionar obviamente sobre la que tiene el ensamble. Y ahora sí puedes extraer esta pieza ya completa y vamos a montarla acá. Pero antes vamos a hacer los pasos 4 y 5 de cada costado. Entonces, este diente se inserta acá por esta cara, flecha recta, y este se va a insertar por acá atrás. Ahí los tenemos en el mismo orden de las plantillas. Entonces tomamos este diente y va en esta ranura. Insertamos uno y ahora este en esta ranura. Insertamos el otro. Ya insertamos ambas piecitas, ahora es momento de colocar estas acá encima. Después de que entra acá, puedes usar esta ya instalada, así acoplada, para hacerle juego entre las dos para que esta pequeña llegue hasta el final. Fíjate que a esta le falta un poco, entonces vamos a insertar esta acá primero. Y después de que esté ahí, vamos a utilizar esta para llevarla a su sitio. Y ahí ya están los dos. El paso 6 es colocar el cefalotórax ya acá, y el 7, y también tenemos el 8. Vamos a hacerlo. Tenemos el hatching, tenemos el paso 6 de cada lado. Con mucho cuidado.
Y del otro lado. Y ahora el 7, que es este. Y este lado. Ahora vendría este, que es el 8. Asegúrate de hacerle presión justo acá, porque esta pieza se une acá solo por este pequeño espacio, entonces es muy delicada. Así, y ahí entró un poco. Y ahora el otro lado. Perfecto. Ya solo queda montar esto en el modelo. Como vemos acá dice H, H, y va acá en H. Entonces simplemente colocamos esto acá y presionamos. ¿Sí? Y acá. Completando así el modelo de Escorpión. Bien, este ha sido el tutorial de armado. Esperamos que te haya sido útil para ensamblar todo el modelo, que hayas disfrutado el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que puedes encontrar más información y ver toda nuestra colección en www.wonderartisticmodels.com. Nos vemos.